Cuando estéis preparados, ¿sí? Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Paso a informarles de los asuntos autorizados en la reunión de hoy, entre los que destacan actuaciones para la mejora de los servicios sanitarios y nuevas inversiones en infraestructuras turísticas. En primer lugar, hemos impulsado una importante mejora del servicio de transporte para personas mayores o con deterioro cognitivo, usuarias de los centros de día adscritos al SEPAZ. Este servicio, que anteriormente se prestaba mediante una subvención nominativa, pasa ahora a formalizarse a través de un contrato. Este contrato es una fórmula de gestión que permite estabilizar el recurso y garantizar el transporte de los usuarios de estos centros de día desde sus domicilios y hacerlo, además, en las mejores condiciones. El nuevo contrato, de 2 años prorrogables, cuenta con una inversión de 1,9 millones de euros al año. También, como novedad, ampliamos la cobertura del servicio para beneficiar a 31 usuarios más de este servicio, incluyendo 2 nuevos centros de día que no estaban contemplados en el servicio anterior. Son los centros de día de Moraleja y el Felipe Trigo de Villanueva de la Serena. Seguimos en el ámbito hospitalario y les anuncio otra medida que va a mejorar la atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares y a reducir las listas de espera en el área de salud de Cáceres. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de más de 2 millones de euros para crear una nueva sala de angiografía en el Hospital Universitario de Cáceres. Como bien saben, actualmente este complejo hospitalario atiende aproximadamente a 400.000 habitantes y dispone de una única sala de hemodinámica y otra sala de radiología vascular e intervencionista. Esta última se realizó en el año 2024. Esta última realizó en el año 2024 el mayor volumen de tratamientos de accidentes cerebrovasculares de Extremadura. ¿Cuántos fueron? Concretamente fueron 131 trombeectomías mecánicas cerebrales con un incremento aproximado del 35% respecto del año anterior. La nueva sala va a ser polivalente y de uso compartido por ambos servicios. Reforzará tanto la atención urgente como la programada a pacientes con patologías cardiovasculares y neurovasculares que se someterán a procedimientos intervencionistas de última generación. Sin perder de vista este ámbito, sin perder de vista el ámbito sanitario, quiero informarles ahora de otro asunto de interés para la salud pública de nuestra región. El Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización del decreto que regula la vigilancia y el control de la rabia en Extremadura. Una medida que viene a mejorar la seguridad sanitaria y a reducir las cargas burocráticas. El nuevo texto establece la obligatoriedad de vacunar a los perros contra la rabia tanto de forma inicial como de manera periódica. La edad de aplicación de la primera vacuna se va a fijar entre las 12 y las 16 semanas, de manera que eliminamos la ambigüedad que existía al respecto. Además, también desaparece la obligatoriedad de revacunar cada año y se supedita la validez de las vacunas a su eficacia, que vendrá determinada por cada fabricante. Para gatos y hurones, la vacuna se mantiene como recomendación, aunque podrá convertirse en obligatoria en función de la situación epidemiológica y siempre previo requerimiento de la autoridad competente. El nuevo decreto va a entrar en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Se trata, sin duda, de un paso decisivo para proteger la salud pública y la sanidad animal, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios de animales y asegurar una gestión más eficaz frente a la rabia. Por otra parte, y centrándonos ya en el ámbito de la cooperación, les anuncio que hemos aprobado un nuevo decreto que regula las ayudas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional por una dotación de 6,3 millones de euros. Este decreto supone un aumento en el presupuesto de estas ayudas cifrado en un 15% con respecto al año anterior e incorpora importantes mejoras en la calidad y eficiencia de las políticas públicas de cooperación. Es sin duda una respuesta por parte de la Junta de Extremadura a los retos actuales y muestra un compromiso decidido de nuestra sociedad, de la sociedad extremeña, con la solidaridad internacional. Esta nueva norma ha sido impulsada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la EXCID, y es fruto de un ambicioso proceso de escucha en el que han participado entidades sociales, ONG, administraciones públicas y demás agentes estratégicos en el sistema de cooperación de nuestra comunidad autónoma. Como novedad, este decreto contempla la posibilidad de financiar proyectos de investigación para el desarrollo, ya que consideramos que son un instrumento clave, que son una herramienta clave para lograr una cooperación más eficaz, sostenible y que sea transformadora. Además, aumentamos las cuantías máximas de las ayudas para apoyar intervenciones de mayor envergadura, hasta alcanzar la cifra de 280.000 euros por proyecto. En todos los casos, la financiación podrá cubrir el 100% del coste del total de la actuación. Fomentamos también, a través de este tipo de medidas, alianzas entre entidades que quieran agruparse para optar a las ayudas. Y reconocemos también a las empresas como agentes de cooperación. Como requisito, estas empresas deberán establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales para desarrollar proyectos sin ánimo de lucro. Las auditorías externas pasarán a ser obligatorias en todos los casos y lo hacemos como ejercicio de transparencia y de responsabilidad, con el objetivo de llevar un mayor control del uso de los fondos públicos. Asimismo, actualizamos dentro de estas ayudas los límites salariales para gastos de personal, una medida que sin duda va a mejorar las condiciones laborales en el sector de la cooperación internacional. El decreto establece 4 líneas de ayuda. La primera, cooperación internacional para el desarrollo. La segunda, educación para la ciudadanía global. La tercera, acción humanitaria. Y la cuarta, emergencias y crisis olvidadas. Queremos destacar la partida destinada a la ayuda humanitaria, pues esta experimenta un aumento considerable respecto a la convocatoria anterior. Se ha incrementado un 38%. Con esta medida queremos dar respuesta al actual contexto internacional, marcado por recortes de fondos sin precedentes, crisis olvidadas, población desplazada y otros conflictos que están provocando, sin duda, situaciones límites en tantos territorios. Este nuevo decreto reafirma la estrategia de nuestro Gobierno, la estrategia de Extremadura, con una cooperación eficaz, que sea profesional y que esté alineada con el contexto internacional y con los valores solidarios que define nuestro pueblo.
Para terminar, dentro de las competencias del ámbito del turismo, también quiero informarles de que el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de más de 3 millones de euros en la mejora y acondicionamiento de las vías verdes. Vamos a actuar sobre 4 vías verdes, que son 4 ejes esenciales, ejes fundamentales del turismo de naturaleza en nuestra región: Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y la Bazagona-Monfragüe. ¿Cuáles son los trabajos que vamos a realizar? Estos trabajos incluyen labores de embellecimiento, de revegetación y de creación de zonas de sombra y de descanso. También incorporan la dotación de fuentes y otros equipamientos para senderistas, para ciclistas, para clubes deportivos y para familias. Saben bien que desde la Junta de Extremadura trabajamos para adaptar nuestras infraestructuras a la exigencia de un turismo de calidad, de un turismo que sea seguro, de un turismo que sea accesible y que sea, sobre todo, muy respetuoso también con nuestro entorno. Las vías verdes refuerzan la imagen de Extremadura como destino de referencia para el turismo deportivo y de naturaleza. Finalmente, también quiero informarles de los ceses y nombramientos que han tenido lugar en el Consejo de Gobierno que hemos celebrado en el día de hoy. Como bien saben, el pasado viernes en Consejo Extraordinario de Gobierno se aprobaron determinados cambios en la estructura de gestión forestal y de mundo rural. Y con arreglo a esos cambios aprobados, les comento cuáles son los cambios que se producen. El cese de Ricardo Romero Pascua como director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca y el nombramiento de José Antonio Cidoncha Sánchez como director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia. Asimismo, les informo del cambio de denominación de las direcciones generales que encabezan José Antonio Bayón Carvajal y Joana Balas Rodríguez. El primero pasa a ser director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios y Joana, directora general de Infraestructuras Rurales. El cambio en la Consejería de Economía, en el ámbito de esta consejería, como saben, se ha producido la salida de Víctor Píriz Maya como secretario general de Economía, Empresa y Comercio. Les anuncio que será Sol Giral Ballesteros la nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio en la Consejería de Economía. Hasta ahora, como bien saben, Sol es concejala en el Ayuntamiento de Badajoz y su nombramiento va a ser efectivo la semana que viene. Por otro lado, también quiero informarles de la reestructuración que ha llevado a cabo la presidenta en su gabinete. Se produce el cese de Clara María Jiménez Piñar y se nombra nuevo director de gabinete de la presidencia a Juan Manuel Merchán Pagador, que cesa como director general de Comunicación y Relaciones Informativas. Por mi parte, nada más, quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran presentar. Sí. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, consejera? Yo le quería preguntar por la aprobación que se está llevando a cabo ahora en el Consejo de Ministros de la condonación, de la quita de la deuda, de la que se lleva hablando ya varios meses. En primer lugar, bueno, ya verbalizado muchas veces cuál es la postura, en este caso, de la Junta. Dos cuestiones. Primero, sobre el dato, sobre las cifras, si finalmente se confirma esa cifra de la que veníamos hablando en los últimos meses. Y luego, esto tiene que pasar un trámite parlamentario, ir al Congreso, al Senado. Eso es. Bueno, tiene unos plazos de producirse finalmente esta quita, esta condonación de la deuda, aunque ya han manifestado su parecer. ¿Verían algún aspecto positivo en esta cuestión? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por la cuestión. Si no han cambiado la metodología que deberemos examinar en su caso, las cifras se confirman y lo que se confirma es un tratamiento de favor pensado exclusivamente en un territorio. Es que con dinero de todos los españoles lo que se va a hacer es pagar la mala gestión del separatismo catalán y a eso, como bien usted ya anticipa, nuestro Gobierno no está dispuesto. Yo les recuerdo las cifras porque creo que deberíamos realizar este ejercicio todos los días. Esto va a costar a los extremeños 68 millones de euros. Nos va a costar. No nos dan nada, no nos dan ni un céntimo que pueda ser destinado a la mejora de los servicios públicos que todos pretendemos y que todos queremos tener. Esto no se puede destinar ni un céntimo de esa falsa condonación a mejorar la sanidad o la educación y en cambio nos va a costar dinero, nos va a costar 68 millones. Yo prefiero hablar de reestructuración, que es lo que este Gobierno ya ha realizado, de esa reestructuración de la deuda, de que las deudas se pagan, pero que se pagan en las mejores condiciones posibles y del mercado. Y como saben, con esa reestructuración ya estamos obteniendo beneficios importantes en este año, en el año 2025. Por lo tanto, que dejen de mentir a la ciudadanía, porque lo primero que tienen que saber es que no se condona nada, es que no se perdona nada, que la deuda, que los 83.000 millones van a ser pagados por todos los españoles y que a nosotros, los extremeños, esto nos va a costar 68 millones. En cambio, si reestructuramos, que es lo que hemos hecho ya, nos vamos a ahorrar más de 150 millones de euros. En este presupuesto nos hemos ahorrado ya una cifra importante de más de 20 millones que ya se traduce en políticas concretas, que ya se traduce en actuaciones en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación y en todo lo que necesitan los extremeños. Gracias. Sí, yo quería preguntarle respecto a lo que ha anunciado el Consejo de Gobierno, sí. La mejora en la sala de angiografía del Hospital Universitario de Cáceres. No sé si se enmarca dentro de esa negociación que estaba teniendo la presidenta en primera persona con los colectivos que reivindicaban la vuelta de la cirugía vascular al hospital, si es un pasito para esa vuelta progresiva que ya la presidenta ha prometido recientemente. Y en cuanto a la ayuda al desarrollo, creo que le he entendido que tiene el visto bueno también de todos los colectivos y que lo ha dialogado con ellos y que tiene el visto bueno sobre todo de la agencia, de la EXCID, porque se hablaba también recientemente del endurecimiento de requisitos y tal. Entiendo que con este proceso dialogado están de acuerdo con la medida tomada. Y después, de lo que no se ha tenido el Consejo de Gobierno, no sé para cuándo se prevé traer las ayudas anunciadas el viernes en Consejo Extraordinario, cuándo se pueden publicar en el DOE para la gente que esté esperando esas ayudas. Gracias. Bien, muchísimas gracias por las tres cuestiones. La primera es evidente, que lo que hace la presidenta es detectar necesidades y, acompañada de todo su equipo, canalizar esos ingresos, esos recursos en aquello que se necesita en cada territorio. Y esto está siendo muy esperado en el área de salud de Cáceres y sin duda va a beneficiar y mucho a ese tratamiento. Por lo tanto, respuesta afirmativa siempre, porque no tengan ninguna duda que este Gobierno lo que hace es escuchar a los extremeños, escuchar sus demandas, actuar y responder. Y en relación con lo segundo también, creo que es muy importante trasladar a la opinión pública de que estas ayudas, de que este decreto se realiza de la mano también de esos agentes y de que obedecen a lo verdaderamente importante en materia de cooperación internacional. Extremadura es solidaria, Extremadura, por supuesto, colabora a esta solidaridad internacional, a esta cooperación internacional y lo quiere hacer con este decreto que, por un lado, optimiza la consecución de esos objetivos que van a construir sociedades mejores en todos los ámbitos en los que estén y también que esos recursos, que ese dinero público se destine a lo verdaderamente importante. Se ha ido de la mano de las entidades afectadas y priorizando también los objetivos, por supuesto, de este Gobierno. Y en relación a lo tercero, ayer pudieron escuchar al consejero de Presidencia, ¿no?, que aludía que en 2 semanas esto se va a canalizar y, por supuesto, estamos trabajando
no ya ahora, sino mucho antes, para llegar a todos los afectados lo antes posible y, por supuesto, atender a sus necesidades. La presidenta lo dijo y lo repitió en reiteradas ocasiones. Estamos al lado, no están solos y no les vamos a dejar solos. Y estas ayudas son un claro ejemplo de cómo trabaja este Gobierno. Trabaja sobre el terreno, está ahí, detecta las necesidades y van a salir dentro de muy poco. Gracias. Sí, buenas tardes. Respecto a los cambios y los ceses y los nombramientos, ¿la Dirección General de Comunicación queda pendiente, entiendo? Sí, queda pendiente, pero no en funciones, porque saben que tenemos un decreto de suplencia que, por supuesto, opera y esas funciones se van a ejercer con absoluta normalidad. Dentro de muy poco trasladaremos quién lo va a ocupar. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Disculpe, por incidir en la pregunta de mi compañero, aunque ayer también creo que hablamos un poco de esto, en el escenario que parece lejos todavía de que se aprobara esa refinanciación de las deudas autonómicas, que pasara por el Congreso y tal. No es refinanciación, por favor. Perdón, no, refinanciación no. Perdón. No, el cambio de titularidad de la deuda. En ese caso, Extremadura entiendo que no puede gastar nada porque el techo de gastos no afecta a eso, con lo cual la posible liberación de esa deuda autonómica y la asunción por parte del Estado no afecta en el día a día. No sé si los intereses sí, y con lo que entiendo que Extremadura en ningún caso se va a acoger a ese cambio de titularidad de la deuda. Pero es que, mire, les emplazo a que lean lo que ha dicho la AIREF sobre esto, porque podemos no creer a un gobierno concreto y podemos pensar que somos de distinto signo político y que pensamos que todo lo que dice el otro está bien o mal, pero váyanse a la AIREF. ¿Qué es lo que ha dicho la AIREF? Ni un céntimo, ¿eh? Esto ni un céntimo en el presupuesto. Esto no va a tener una repercusión favorable en lo que a nosotros nos importa, que es la disposición de recursos para poder mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y todos los gastos que tenemos que asumir. Por supuesto que es una mentira. Es una mentira, no podemos trasladar a los ciudadanos, a los catalanes en este caso, que son los que más van a recibir, o a otras comunidades autónomas, van a tener este dinero disponible para poder gastar. Eso no va a suceder. Y no lo dice este Gobierno, que también lo lleva diciendo desde el primer momento, es que lo dice la AIREF. Por lo tanto, ninguna consecuencia. Consecuencias sí que ha tenido la reestructuración y por eso le matizaba hablar de condonación, falsa condonación, porque no es un perdón y, como muy bien dice, es asunción por parte del Estado de la deuda frente a la reestructuración. Con haberla reestructurado, que eso ya lo hemos hecho, que Extremadura se ha dado prisa y ya lo ha llevado a cabo, hemos incorporado en el presupuesto, hemos ahorrado en el año 2025 más de 20 millones. Eso sí es una realidad. Lo otro es una falsa. La condonación es una falsa, es ceder a una petición del independentismo, del separatismo catalán, de la que después se sucederán otras cosas. Luego vendrá la financiación singular, luego vendrá el cupo separatista y a ver cómo lo materializan. Como bien dice, queda un periplo largo y espero que, por supuesto, pues toda la representación, tanto en el Congreso como en el Senado y con posterioridad la propia legalidad del sistema, pare esta aberración. ¿Sí? Me podéis preguntar todas las veces que queráis por la condonación, ¿eh? Que antes matizaba el compañero. Bueno, muchas gracias. Gracias.